Bueno, y estamos de vuelta, vamos a hablar de las pensiones de gracia. El gobierno ingresó sus indicaciones para poder revocar estas pensiones de gracia luego de que se dieran a conocer una serie de beneficiarios con antecedentes penales. Vamos a ahondar en este tema, establecemos contacto con la diputada Lorena Fríes, diputada de Convergencia Social, a quien vamos a ver en la pantalla de Hoy es Noticia. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo está José Miguel? Todo bien, diputada. Interesado en que podamos profundizar en este tema. De hecho, durante esta jornada se ingresan las indicaciones. Habló sobre eso la ministra vocera Camila Vallejo. ¿Qué lectura hace, diputada, del debate que se ha generado en torno a las pensiones de gracia? Comencemos por un análisis macro y luego profundizamos. Mire, yo creo que hay que separar dos cosas que por esas cosas del destino que tienen que ver con el estallido social se mezclaron. Una cosa tiene que ver con las pensiones de gracia que, como sabemos, digamos, están poco reguladas, son poco transparentes, no tienen criterios para las asignaciones o son muy básicos y por lo tanto se requiere para futuros presidentes, para este mismo presidente, que eso tenga una mayor salida pública, digamos, para que podamos saber a quién y por qué razones y con qué criterios se han dado las pensiones de gracia. Ese es un punto. El otro punto tiene que ver con las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Lamentablemente, por buscar un mecanismo rápido y eficiente para lograr algún grado de indemnización, ya que no se puede restituir, por ejemplo, los estallidos oculares, etcétera, el presidente Piñera optó por las pensiones de gracia como un mecanismo y por lo tanto, digamos, entraron por esta vía a ser reparados, aunque no reparados integralmente, personas que habían sido víctimas de violación a los derechos humanos. Claro, sí, ese contexto lo conocemos, pero le pregunto directamente, ¿a usted le parece correcto que un condenado por homicidio, por ejemplo, termine recibiendo una pensión de gracia? Que de hecho hay un caso así. Es que por lo mismo le separo las cosas, porque cuando se violan los derechos humanos no se le violan a las personas y la reparación no depende de que sea una buena persona o una mala persona, una persona con antecedentes o una persona sin antecedentes. Entonces, sobre el eje no está puesto en la víctima. Entiendo su punto. El eje no está puesto en la víctima, está puesto en este caso en el victimario, que son agentes del Estado. Entiendo su punto, diputada, y sobre lo mismo le pregunto, entonces, ¿qué le parece que el gobierno en estas indicaciones también ponga sobre la mesa la necesidad de considerar los antecedentes penales, por ejemplo, al momento de otorgar las pensiones? Porque hasta el minuto no es así. Hasta el minuto no es así y a futuro me parece bien que se consideren para las pensiones de gracia. Si lo que digo es que no más a través de pensiones de gracia reparación a los derechos humanos. ¿Qué se ha hecho en este país y qué no hizo el gobierno anterior? Crear una comisión de verdad y reparación donde se acreditaran a las víctimas, como se ha hecho en todos los casos donde han habido violaciones a los derechos humanos, y que después hubiera una legislación que estableciera los mecanismos de reparación integral. Eso no se hizo y nos metimos en un berenjenal, tanto el gobierno del presidente Piñera como el gobierno del presidente Boric. Por lo tanto, si esto se hace hacia adelante, me parece perfecto, porque vamos a regular las pensiones de gracia. Yo espero que a futuro no vayan a caer ahí las personas que eventualmente a futuro también puedan recibir violaciones a los derechos humanos, y en ese caso lo que necesitamos es una ley integral de reparación. ¿Se debiesen revocar las pensiones de gracia de las personas que han causado la mayor controversia durante las últimas jornadas y que tenían condenas anteriores, por ejemplo? Yo creo que no, porque han sido víctimas iguales. Ahora, puede que hayan situaciones de fraude y eso se tendrá que investigar no solo en estos casos, en todo. Pero como digo, los antecedentes penales no tienen que ver con la reparación por violación a los derechos humanos y en ese sentido no debieran revocarse. ¿Y el hecho de que dentro de las indicaciones también entre esa posibilidad, qué le parece? Lo que pasa es que entra la revocación, pero las leyes rigen a futuro. Es decir, eventualmente se podría quitar pensiones de gracia a aquellos que de ahora en adelante tengan una pensión de gracia, pero no hacia atrás. Sí, lo que pasa, diputada, es que hay parlamentarios de la UDI que aseguran que el presidente Boric sí tiene facultades para revocar las pensiones de gracia, de manera que no se necesitaría modificar la actual legislación. ¿Cómo responde aquello?
Yo creo que no existe esa facultad, que es un otorgamiento, y una vez que se otorga, de alguna manera pasa a ser el equivalente a un derecho adquirido. A mí me parece que eso no es posible, y de ser posible, esto judicializaría esos casos y créame que el gobierno perdería. Bueno, enviaron a un oficio a la Contraloría para que se aclare la situación. ¿Por qué sostiene al final, diputada, que el gobierno perdería? Porque se trata de una expectativa legítima, donde las víctimas no mintieron respecto de sus condiciones, de sus antecedentes, no mintieron ningún elemento. Ellos cumplieron la reglamentación que hasta ahí tenía el otorgamiento de las pensiones de gracia, entonces no es atribuible a ellos. Y en ese sentido me parece que hay una expectativa legítima que los tribunales de justicia van a respetar. Bueno, y a propósito del gobierno, diputada, a su juicio, ¿cuál es el impacto precisamente para el gobierno en materia de credibilidad, un tema de estas características? Y lo pongo sobre la mesa en medio de la crisis de seguridad que estamos viviendo, con diferentes hechos que conocemos lamentablemente día a día. Yo creo que hay más bien una campaña que no se condice mucho con la realidad. Para todos y todas es sabido, digamos, el nivel de prioridad que le ha puesto este gobierno al tema de seguridad, la vocación que ha tenido, no solo normativa en términos de contar con un Estado que realmente tenga las herramientas para combatir el tipo de delincuencia que estamos viviendo, que no es la misma de hace 15 años atrás, la inversión económica que se ha hecho para apoyar la labor de Carabineros me parece que no tiene precedentes desde el retorno a la democracia. Independiente de eso, diputada, ¿usted considera que impacta la credibilidad del gobierno que un tema de estas características se ponga en la discusión? Ya sabemos todo lo que generó los indultos, ese es otro tema y va por otro carril, pero en esta oportunidad las pensiones de gracia generan reacciones en las personas, en las redes sociales, en la conversación política, sobre todo cuando algunas de las personas que recibieron esta pensión de gracia, por ejemplo, se da a conocer que tienen condenas por un homicidio. Estamos hablando de un delito gravísimo. Sí, no, gravísimo, y nadie puede empatizar con eso, y obviamente que las personas que cometen homicidio tienen que ser juzgadas y sancionadas. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Si el problema es también esta idea de jugar al empate, como que lo que hace el Estado es equivalente a lo que hacen los particulares. No, señor, cuando hablamos de violación a los derechos humanos estamos diciendo que el Estado defraudó a los ciudadanos que debía cuidar, y eso independientemente de si son malos o son buenos, porque hoy día le puede tocar al señor de la esquina, pero mañana le puede tocar a su hijo, ¿sabe? Y por eso la garantía de los derechos humanos es para todos y para todas. Diputada, y en ese sentido, luego de todo el análisis y la conversación que hemos tenido, ¿cómo valora usted las indicaciones que presenta el Ejecutivo? Las valoro positivamente, así como están, yo por lo menos las voy a aprobar, porque lo que significa es regular las pensiones de gracia. Insisto, eso no tiene nada que ver con la reparación integral que deben tener las víctimas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. A su juicio, diputada, muchas de las críticas que han surgido es un punto político más de la oposición que quiere, justamente lo que yo le señalaba anteriormente, impactar la credibilidad del gobierno en materia de seguridad, que sabemos constantemente se pone en tela de juicio. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso, porque la verdad es que ante la opinión pública da lo mismo quien lo haga, no lo haga, todos son delincuentes y los delincuentes tienen que estar todos en la cárcel. Cierto, las personas que delinquen tienen que estar en la cárcel, pero la gracia de vivir en una democracia es que eso se hace dentro de un marco de derechos humanos y no violando los derechos humanos. Por eso digamos que partí separando las dos cosas, porque lo que nos llevó el gobierno anterior es a mezclar las dos cosas que hacen muy difícil hoy día la separación. Claro, como en este juego que decía usted de jugar al empate, dos hechos que van por carriles diferentes, pero vamos a quedar igual muy atentos, diputada, a lo que surja de la discusión legislativa sobre las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Le quiero preguntar por otro hecho político que ha marcado las últimas jornadas, las últimas horas, las reuniones en la casa de Pablo Salaquet, exalcalde, actual lobista. ¿Usted ha sido convocada alguna vez, diputada, a un encuentro de estas características? Jamás. ¿Qué le parece? Porque tengo por principio
Sí. Bueno, ¿qué me parece? No me parece, me parece que debió haberse hecho de otra manera, esa es la verdad. Yo creo que cuando, por lo menos yo lo hago así, digamos, cuando hay interés en tener una reunión conmigo que puede tener que ver con intereses particulares, digamos, de algunos actores, se hace por lobby, se hace en la oficina, se hace en horario de oficina, se hace con todas las de la ley. Yo entiendo que pueden haber conversaciones, pero en el clima, es un clima parecido, digamos, al tema de la delincuencia, en el clima de desconfianza que hay, y pero estando segura, digamos, de que en el caso por lo menos del ministro Grau, lo único que hubo fue buena fe y no poner en juego, digamos, negociaciones e intereses, pero creo que se debió haber hecho de otra manera. O sea, se equivocaron los ministros y también parlamentarios del oficialismo y de la oposición al asistir a una instancia de estas características. Sí, sobre todo porque esta persona, Pablo Salaquet, es reconocidamente un lobista. Entonces me parece que pecaron de ingenuidad, de que se puede conversar con actores tan poderosos sin que esto los comprometa. Y yo creo que ahí pecaron de ingenuos. Ahora yo le hago otra pregunta sobre lo mismo. ¿Por qué Pablo Salaquet? No tengo idea. No tengo idea de por qué Pablo Salaquet. De hecho, yo lo había dejado casi fuera del registro, digamos, de actores políticos, y ahora pareciera que vuelve o está formando una consultora para hacer lobby. Supongo que esto puede ser parte de su trabajo, pero si es parte de su trabajo es complicado. Diputada, yo le agradezco la conversación. Tenemos que ir a otro punto del Congreso Nacional a esta hora. Muchas gracias por la conexión con Hoy es Noticia. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego.